Ya mandaron a mí. También voy a orar en lo que se conectan los hermanos. Ya la mandaron. ¿Ya? Mi Señor, mi Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega. Mi Señor, hoy te pedimos, Padre, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, tomes una vez más el control, Señor, de esta hora. Hoy declaramos cielos abiertos, Padre mío, a este servicio, Señor, a la predicación de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que una vez más, Padre de la gloria, Señor, vaya, Señor, a las casas, vaya a las familias, Señor, aún siga yendo, Padre amado, una vez más, Señor, a continentes, a otros países, mi Señor y Dios. Padre amado, que sea tu palabra sea una vez más escuchada y también sea entendida, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que sea aún hasta por este medio, Padre mío, que sigas hablando, Señor, a tus hijos, en donde quiera que ellos se encuentren, Padre. Y mi Señor y Dios, que, Señor, tus ángeles ya estén y sigan, Señor, cercando este lugar en el nombre de Jesús. Pero sobre todo rogamos tu presencia, Señor, en esta casa. Señor, que seas dándonos ese entendimiento, Padre mío, que sean destapados los oídos y abiertos nuestra mente, en el nombre de Jesús. Y Padre amado, que esta palabra, Señor, sea una vez más una palabra de edificación, sea, Señor, una palabra, Padre mío, de bendición, Señor, para tu pueblo, para cada uno de nosotros, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, acompáñenme por favor a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Gracias. Es que no estamos muy acostumbrados a decir esa palabra. No, Colonicenses. Primer carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. ¿Está después de Génesis y antes de Apocalipsis? ¿Ese cuál es la cita? Tesalonicenses. Primera. ¿Ya lo tienen? Primer carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En el versículo lo voy a leer desde el 12, rápido. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten. ¿Puedes leer en tu versión? ¿En TLA? Por favor. 18, ¿ah? 5:12. A partir de 5:12 al 18. Dice: hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. ¿Sí está bien? Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. También les recomendamos, hermanos, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Animen a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús y tengan paciencia con todos. No permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con los demás. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia.
Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Amén. Entonces la Telia dice, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. En la Reina Valera dice, dar gracias en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora acompáñenme por favor, carta a los Efesios, capítulo 5. Versículo 1 al 4. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Bien. En el versículo, bueno, el Tesalonicenses dice dar gracias en todo. Y en los versículos que estuvimos leyendo me habla de, ya resumiendo un poquito, habla de que no andemos en truhanerías, en que no hagamos, que no andemos en fornicaciones, idolatría, que no hablemos palabras deshonestas. Y Efesios me dice ser imitadores de Dios. Ahora, Lucas 22, 17, dice, aquí me habla de nuestro Señor Jesús, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Hace rato estaba hablando de la Santa Cena, cuando nuestro Señor Jesús dio la Santa Cena, antes de, dio gracias. Marcos, libro de Marcos, capítulo 8, versículo 6. Dice, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusiesen delante de la multitud. Aquí me habla cuando alimentó a 4,000. Entonces, así como nuestro Señor Jesús, Él también dio gracias antes de, y si Tesalonicenses me dice dar gracias en todo, también nosotros tendríamos o deberíamos de dar gracias en todo. Por ejemplo, Salmo 100. Versículo 4. ¿Le das lectura, Monse? ¿Qué versículo? 104. ¿4? Salmo 104. Entren por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con cantos de alabanza, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Porque... ¿Y qué entiendes tú ahí? Pues que tenemos que entrar, cuando entremos
acción con una actitud, con una acción de gratitud, dándole cantos de alabanza, no nada más viniendo una vez a nosotros nos enseñaban que muchas veces nada más venimos a la iglesia a orar y a poner quejas al Señor, y para eso no es los días que nos reunimos. Eso tenemos que tener en cuenta. Si entramos a su casa, tiene que ser con acción de gracias y que cantemos alabanzas y para venir a alabarle, no solo venir a llorar y a quejarnos, sino venir a exaltar su nombre. Ok, sí, es parte de. Cuando venimos a la congregación, es algo que deberíamos hacer desde que estamos entrando. Sí, llegamos y saludamos y bendiciones y ya llegué o ya se me hizo tarde o lo que sea, ¿no? Pero lo primero que deberíamos hacer es darle gracias a Dios porque ya estamos aquí. Es darle gracias porque venimos a alabarlo. Pero normalmente no lo hacemos. Hasta a mí ya se me había olvidado esta parte. Yo digo, ya se me había olvidado esta parte porque antes, a pesar de que no tenía mucho conocimiento, yo ya lo hacía. Cuando Fanny estaba de brazos todavía, yo recuerdo que llegamos a la congregación donde estábamos y yo la iba abrazando. Entonces, cuando entrábamos al templo, yo me quedaba en el portón y yo me postraba ahí, me hincaba y le daba gracias a Dios porque ya estábamos ahí por la vida de mi familia. Y pues, de brazos, con un brazo la cargaba, la sostenía y así como estaba de rodillas, con la otra me apoyaba del piso. Y había inclusive ocasiones que había quienes me ayudaban, ya me veían ahí y a ver, hermano, le ayudo con la bebé y ya me ayudaban y ya, ¿no? Eso yo lo hacía hasta en un tiempo lo hice, pero yo ya no lo he hecho. Pero eso es algo que nosotros deberíamos hacer o tenemos que hacer desde que llegamos aquí. Y no solamente es aquí. Nosotros a diario hacemos muchas cosas. Hace rato decía mi hermana Cris, es que el Señor nos ha ayudado y ha habido ese respaldo, y sí. ¿Y cuántas veces le hemos dado gracias de todo lo que Dios ha hecho? Porque no siempre lo hacemos. Y deberíamos de ser agradecidos, deberíamos de darle gracias por todo lo que nosotros hacemos, aún por lo que estamos nosotros pasando. Y no siempre es así. Entonces, si me dice ser imitadores de Cristo, por eso tomé estos dos versículos, porque Él, hasta cuando estaba dando un alimento, antes de, primero daba gracias. Siempre hizo eso, antes de, Él daba gracias. Mire la palabra gracias en el griego. Del griego 2168, ese es del diccionario Strong. 2168, la palabra es eucaristeo. Y esto ya lo han escuchado en las iglesias católicas. Que ahí hacen otras cosillas, pues, pero en sí eso, Eucaristía o eucaristeo, como dice aquí, en el griego, significa gracias. Ahora, definiciones de esta palabra de gracias, dice es ser agradecido, es también expresar gratitud y también dar gracias antes de la comida. Eso también entra dentro de algo que a cada rato nos dicen y ya oraste y ya diste gracias, porque eso sí es parte de. Y eso nada más lo pongo como ejemplo porque es algo, por decir algo sencillo, algo que hacemos del diario y no estamos acostumbrados a ser agradecidos con Dios, porque hasta eso ya nos puso un alimento.
Y no siempre lo hacemos. Pero hasta ahí nosotros tendemos o deberíamos de dar gracias a Dios. Aún deberíamos de darle gracias si estamos pasando por alguna situación. Aún debemos darle gracias si el Señor ya nos ayudó o nos está ayudando. Si tal vez estamos pasando por algún problema, por algo estamos viviendo algo, yo tengo que darle gracias por ello. Pero aquí hay un punto que vamos a ver ahorita. Dice, voy a regreso a Tesalonicenses, y dice, en la versión Reina Valera, el versículo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. 16 dice, estad siempre gozosos. Y 17 dice, orar sin cesar. Y el 18 ya me habla de dar gracias. El 19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿De qué forma o por qué tengo yo que estar dando gracias aparte de lo que ya hizo? Porque hay cosas que todavía no pasan. Pero ahí es donde nosotros vamos a estar orando. Pero cuando yo esté orando, por la necesidad que yo tenga o el problema o la circunstancia que esté pasando, yo voy a estar orando, yo voy a estar intercediendo. Pero aunque todavía no pase, yo ya le tengo que estar dando gracias a Dios, pero teniendo la fe de que Dios lo va a hacer. Cosa que a veces luego normalmente nos da un poco de trabajo, pero no debería ser así. Yo ahorita, por ejemplo, si le pregunto a cada uno de ustedes qué asunto tiene pendiente o qué le preocupa, me van a decir que tienen algo, o mucho. ¿Y cuándo han puesto eso en oración? Y le han dado gracias a Dios, creyendo que ya está resuelto, creyendo que Dios lo va a hacer. Normalmente no lo hacemos. Nos dicen algo y normalmente nos preocupamos y qué voy a hacer y cómo le digo y ya, mire, antes había una persona que nos decía, no te preocupes, ocúpate. Pero nosotros siempre nos preocupamos, siempre queremos a lo mejor hacer algo, adelantarnos, queremos muchas veces hacer las cosas por nuestra fuerza, o hay momentos tal vez de desesperación, de angustia, pasan muchas cosas por la mente. Pero no lo pone uno en oración, no pone uno delante de Dios esa petición y tampoco está creyendo que Dios lo pueda hacer. Porque en el momento que realmente usted o yo creamos que Dios sí lo puede hacer y lo va a hacer y yo ya le estoy dando gracias, entonces se va a llevar a cabo. ¿Me va a decir dónde vi eso? Mire, en Lucas 17. Versículo
Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, quiere decir que cuando nuestro Señor les dijo que fueran a los sacerdotes, cuando ellos empezaron a caminar, cuando ellos iban rumbo a buscar a los sacerdotes, todavía no estaban limpios. Pero en su caminar, En el proceso. exactamente. A lo mejor nosotros tenemos alguna situación, es un ejemplo, yo cancelo toda enfermedad en el nombre de Jesús, solamente es un ejemplo. Aquí ellos estaban enfermos, tenían lepra. En nuestro caminar con Cristo, si estamos viviendo alguna situación, tenemos que pedirle a Él. Él fue lo que hicieron los leprosos. Jesús, Maestro, está bien, vayan. Pero dice que en el transcurso del camino. Y nosotros en nuestro caminar, no está diciendo que ya lo resolvió ya en ese momento. Pero en ese lapso o en ese tiempo, ellos fueron sanados todos. Ahora dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano. Él fue, fueron los 10, pero que se agradeció, que sí dio las gracias, ese también salió con fe. Cuando salió, todavía iba con lepra, pero en su caminar fue sanado. Ahora, que ya fue sanado, él sí vino a darle las gracias al Señor. Dice que todavía se postró, se arrodilló delante de él y le dio gracias. Y es lo que nosotros deberíamos hacer, demostrar ese agradecimiento a Dios. Pero le digo, normalmente no lo hacemos, más que cuando nos acordamos o nos recuerdan, pero normalmente no siempre lo hacemos. Ahora, otro ejemplo, Daniel capítulo 6. Versículo 10 y 11. Usted sabe lo que dice la palabra cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. Hubo una conspiración en contra de él para que en un lapso de 30 días nadie que estaba en ese reinado podía pedir nada a sus dioses, quien fuera. Pero eso fue para hacer caer a Daniel, porque dice que buscaron la forma de hacerle caer, pero no encontraron ninguna excusa. Entonces ellos, los sátrapas, los gobernadores, se inventaron esto de que el rey firmara un decreto de que en 30 días nadie iba a pedir nada a sus dioses, más que al rey. Pero eso lo hicieron ellos querían hacer caer a Daniel. Entonces engañaron al rey, hicieron que el rey firmara ese decreto. Pero dice el versículo 10.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Yo estuve leyendo estos versículos y en ninguno dice que Daniel se preocupó. En ninguno dice que Daniel tenía miedo o que dudó. Dice, Daniel ya sabía que había sido firmado el decreto. Tal vez pudo él esconderse y estar orando a puerta cerrada, ventana cerrada. Pero él no se preocupó. Él iba y seguía orando esas 3 veces al día y todavía con las ventanotas abiertas. Órale, para que me vean. Él no se preocupó. Cuando estos sátrapas vieron que él estaba orando, fueron y le dijeron al rey, mira el decreto que ya firmaste, ni tú lo puedes anular. Y al rey no le quedó de otra. Entonces, no le quedó de otra más que mandarlo traer. Y lo arrojaron al foso de los leones. Yo ahí seguí leyendo y en ninguna parte dice, ni menciona que Daniel tuvo miedo o algo. No, nada. No pasó nada. Porque él tenía la fe, la certeza de que Dios lo iba a librar. Por eso le decía el rey, el Dios a quien tú constantemente sirves. Él estaba firme. Su fe estaba puesta, estaba firme en el Señor. Él no dudó. Y cuando lo arrojaron al foso de los leones, ninguno lo tocó. Pero él se la pasaba orando. Y obviamente también dando gracias a Dios. Y créanme que yo estaba analizando esta parte. Si dice que él ya sabía que habían hecho ese decreto, hasta ya le estaba dando gracias a Dios porque sabía que no le iba a pasar nada. Él no dudó. Y de hecho no le hicieron nada. Estaba en un problema tal vez, pero él nunca dudó. Entonces, si nosotros tal vez estamos pasando por algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que orar, sí, tengo que interceder, sí. Pero también ya dándole gracias a Dios de que Él lo va a hacer o ya lo está haciendo. Pero yo realmente tengo que tener fe. Si yo ya le estoy dando gracias es porque lo va a hacer. Ahora mire, en el regreso a Efesios 5 dice que nosotros seamos imitadores. Y ya vimos que nuestro Señor también daba gracias al Padre. Pero a mí me llamó la atención una palabra, a unas palabras aquí, otras las voy vamos a ver estos puntos. Dice, en el 1:5:1 dice ser imitadores de Dios. Y dice andar en amor, como también Cristo nos amó. Versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Y el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Cuando me habla de fornicación, pues sí me habla también de una inmoralidad sexual.
me habla de prostitución, me habla de adulterio. Y por ejemplo, una persona que anda en adulterio, una persona que anda en... Miren una definición que encontré, es porneía, me habla de pornografía. Alguien que anda en pornografía, que anda en adulterio, que anda fornicando, o que se anda prostituyendo, solamente le va a hablar de eso. Nada más le va a hablar de eso. O llámese que algún alcohólico, nada más le va a dar hasta marcas y precios de botellas. Solo le va a hablar de eso. Inmundicia. Me habla de impureza, de suciedad, pero eso es físicamente, pero también moralmente. Codicia. Me habla de fraude, me habla de avaricia, y también me habla de alguien que es defraudador. Y simplemente mire, alguien que tiene codicia o avaricia, es lo que habla. Que busca la forma de, a lo mejor de no pagar, de evadir impuestos, de cosas al respecto. Pero el versículo 4, ni palabras deshonestas. Yo busqué esta definición y me habla de un habla, así lo encontré, habla necia. Palabras insulsa, así dice, palabra insulsa. Ahora le voy a decir que es insulsa. Esa palabra insulsa proviene del latín y dice, tiene ahí entre paréntesis, sin sal. Ajá. Esas palabras insulsas, o una persona que es insulsa, son personas que tienen conversaciones aburridas y sin una sustancia. Son conversaciones que no llevan a nada. Y a lo mejor le ha tocado estar con personas o platicar con personas que literal nada más se la pasan hablando puras tonterías. Eso es una persona insulsa. Eso es hablar palabras deshonestas. Hay otra definición que me dice que es bufonada. Me habla de los bufones. Y la definición de bufonada me habla de payasadas, me habla de burla, me habla de chistes pesados y comportamientos cómicos excesivos. O sea, son personas que hacen bromas, que hacen chanzas, que hacen chistes, pero están hablando puras cosas que a uno no le edifican. Insulsas. Ajá. Y yo creo que sí nos ha tocado personas así. O a lo mejor en su momento nosotros hicimos eso. A eso se refiere de no hablar palabras deshonestas, de no estar hablando tonterías. Ahora entiendo por qué un pastor decía, no, pues que a mí luego yo mejor ni hablo, porque a mí si me van a hablar, a mí háblame de la palabra. Si me vas a hablar de otra cosa, mejor así. Y tiene razón. Si nosotros, dice la palabra que somos sal, la sal del mundo, pero si yo no tengo sal, ¿yo qué palabra voy a dar? Nada más voy a estar hablando payasadas o haciéndome chistoso delante de los demás, o burlándome de los demás, o criticando a los demás. Entonces, ahí es donde entra esta
esta palabra insulsa o habla necia o necio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Activar un lenguaje de gratitud a Dios. Porque dice aquí, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tronerías que no convienen. O sea, no tenemos o no tendríamos que hablar payasadas o tonterías o cosas que no edifican. Dice antes bien, bueno, no quería decir, pero que no estemos hablando burradas, pues. Es que se dice la palabra. Ajá. Dice, si no antes bien, acciones de gracias. Y normalmente no damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Yo no le doy gracias a Dios si aprendí algo el día de hoy. Yo no le doy gracias a Dios si me permitió levantarme. No le doy gracias si pude trabajar. No le doy gracias si me reveló una palabra. Hay muchas cosas que no damos gracias a Dios. Filipenses 4. Carta a los Filipenses. Capítulo 4. Es la siguiente carta. Filipenses 4, versículo 6. Miren, yo sé que luego tenemos muchas cosas que hacer o muchos pendientes, pero muchas veces nos afanamos, muchas veces nos preocupamos, muchas veces luego no podemos ni dormir y todo eso no está bien. No está bien. Dice aquí, dice, por nada estéis afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Creo que en la tele ya dice en toda oración y en intercesión. Y dice, pero también dice, tiene coma y con acción de gracias. Entonces yo en lugar de estarme afanando, en lugar de estarme preocupando, en lugar de estarme tronando los dedos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por qué no mejor me pongo a orar? ¿Por qué no mejor me pongo a interceder? Pero también ya le estoy dando gracias a Dios porque lo va a hacer. Si tengo fe. Por eso dice, por nada estés afanoso. Y comúnmente uno se afana en algo. Es que no me llegó el trabajo, o es que él no cambia, o es que ella no cambia, ¿y por qué no lo pones delante de Dios? Pero con fe y dándole gracias, que Él lo va a hacer, o ya lo está haciendo. Mire, cuando Ana no podía tener hijos y se puso a orar, Dios la escuchó. ¿Y a poco no tuvo a su bebé? Claro que se lo dio, pero tuvo que haber una comunión de ella con Dios. Y si nosotros tenemos necesidades, pero si nosotros no hemos entendido que tenemos que orar, que tenemos que interceder, entonces ¿en qué momento vamos a querer ver una respuesta si no estamos empezando por nosotros, por pedírselo a Dios? Porque normalmente, pues a veces es la economía, a veces que el comportamiento de alguien, a veces que algún tipo de enfermedad o que algo no te salió bien o es que me van a correr o X asunto. Siempre hay algo y está uno tal vez buscando humanamente cómo solucionar el problema. Y nos olvidamos de Dios y lo dejamos a un lado. Hay quienes tal vez dirán, no, pues es que
mi hijo y con mi hija y nomás no quiere y no quiere y no quiere. ¿Está bien? Ya no le digas nada a él. ¿Y por qué no mejor hablas con Dios? ¿Por qué no mejor te pones a orar por tu hijo o por tu hija? O ya sea tu esposo o tu esposa o tus papás o tus hermanos o tus primos. ¿Por qué no mejor te pones a orar o nos ponemos a orar creyendo que Dios lo va a hacer? Pero también ya le estoy dando gracias porque lo va a hacer. Esa parte es la que luego nos cuesta. O en vez de estar perdiendo tiempo allá escuchando payasadas o uno mismo hablando tonterías, pues ¿por qué no mejor no lo ponemos delante de Dios si hay una necesidad? En vez de estar desperdiciando ese tiempo, ¿por qué no lo ocupamos? En vez de preocuparme, ¿por qué no mejor me ocupo en orar a Dios? En hablar con Él, en tener esa intimidad con Dios. Y dándole gracias porque Él lo va a hacer. Pero que yo realmente lo crea. Mientras se escucha más la bocina que ustedes. Y es que no tengo el micrófono. Salmos 34:1. Necesidades, todos tenemos necesidades. De diferente forma, pero las hay. Salmos 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay una otra definición que encontré de gracias. Ya les dije que es ser agradecido, expresar gratitud y dar gracias antes de la comida. Pero también una definición de gracias es alabanza. Entonces, si en el Salmos 34:1 dice: bendecirá a Jehová en todo tiempo, su alabanza, deja que hagas su alabanza estará de continuo en mi boca. El agradecimiento, el estar dando gracias, tiene que estar de continuo en nuestra boca. De esa forma, yo también le doy alabanza a Dios. Bueno, lo que hacen en Monte Sión. ¿Por qué le das alabanza? ¿Por qué le das gracias a Dios? No, pues yo le doy alabanza porque me ayudó en esto. Yo le doy alabanza porque me sanó. Yo le doy alabanza por este otro asunto. Eso es darle gracias a Dios. Ese agradecimiento es lo que de continuo tiene que estar en nosotros, en nuestras bocas. Aquí no hablando, decía mi esposa, no hablando por ratas. Carta a los Colosenses. Si dice que estar todos, tiene que haber amor en nosotros y alguien que no, en vez de tener amor o estar alegres, nada más está enojado o está peleando, ¿qué es lo que va a estar hablando? Puras discusiones o puros reclamos. O ¿cuándo va a estar dando gracias a Dios? Colosenses capítulo 3. Versículo 17. Y todo lo que haces, dice todo, todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús,
y tiene una coma ahí, y después dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga, también tengo que darle gracias a Dios de todo. Señor, gracias porque ya fui a trabajar. Yo ya en las noches cuando ya llego a la casa, ya entro, ya meto el carro y todo, ya subo a la cocina, voy a cenar, y antes siempre le digo, Señor, gracias porque ya fui, ya trabajé. Gracias sobre todo porque llegué bien. Gracias porque todos estamos bien. Gracias porque todos los chicos están bien. Y empiezo a darles gracias, y gracias, y gracias, y gracias. Porque usted sabe, anda uno en la calle y ve uno cada cosa. Y Dios nos libra de ello. Pues hasta de eso tenemos que dar gracias. Y no siempre lo hacemos. Entonces, todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, pero también dando gracias. Entonces, hermanos, si estamos pasando tal vez algún asunto, algún tipo de problema, o algo todavía no se ha resuelto, algo está pendiente, solamente hay que orarlo. Solamente hay que tener esa comunión con Dios. Dice poner toda petición delante de Él y darle gracias. Si yo tengo una necesidad, tengo una petición que poner delante de Él, si yo tengo que interceder, lo voy a hacer, pero también dándole gracias, porque ya va a ser hecho. Mire, a lo mejor dice, si la palabra dice que antes que nosotros hablemos, Él ya sabe qué le vamos a pedir. ¿Usted no cree que ya está actuando en algo? Pero luego, ¿por qué no lo creemos? Luego a lo mejor andamos ahí como del correcaminos de un lado para otro, andamos bien estresados, anda uno hasta sin comer, que hasta el hambre se le va o no pueden ni dormir. ¿Pero por qué? Si no debería ser así. Es lo que comúnmente tal vez hacemos, pero no debería ser así. Si yo le creo a Dios, si yo tengo una petición, lo que sea, solamente lo tengo que poner delante de Él. A lo mejor no va a ser algo que va a ser de un día para otro, pero acuérdense de los leprosos que durante su caminar fueron sanados. Y no está diciendo que fue de un rato para otro. No va a decir, no, pues es que a mí me falta como $1,000,000 de pesos y ya lo quiere para mañana. No. O es que el doctor me dijo que tengo esto y que ya no tengo cura o lo que sea. No. Aquí tiene la última palabra. Dios, Él sabe cómo lo va a poner, cómo lo va a hacer. Él ya lo tiene todo, solamente tengo que aprender a ser agradecido. Tengo que aprender a activar esa parte de realmente darle gracias a Dios. Y eso en todo tiempo. Tanto en la casa, como también cuando llegamos aquí. Si ya estoy entrando, y no lo haga para que lo escuchen los demás. Porque acuérdense cuando en la palabra, cuando habla del fariseo que estaba orando, y estaba ese, Señor, ya sabes que yo no soy, dice que se le da los golpes de, yo no soy como los demás, que esto y el otro, y yo sí doy mis diezmos, y no es algo que tiene que andarlo publicando, decirlo a todo el mundo. Es nada más usted y Dios. Señor, hay esta necesidad, hay esta petición. Yo te ruego me ayudes, pongas en medio el tiempo, las palabras, lo que vaya a hacer. Y Señor, yo te doy gracias porque yo sé que ya estás obrando. Cuando yo realmente entiendo esa parte, esté orando y lo ponga delante de Dios, y creyendo que ya está siendo hecho,
y dándole gracias porque lo va a hacer, o ya lo hizo, el asunto va a cambiar. Ya no lo encontré. Hace unos días vi una publicación que decía que hasta cuando nosotros damos gracias, porque eso lo estamos basando en lo que dice la Biblia y en lo que encontró un científico. También, pero dice que cuando nosotros damos gracias, cuando nosotros estamos dando gracias, algo se activa, no me acuerdo qué sustancia se activa en nuestro cuerpo, que empieza a cambiar, empieza a cambiar el cuerpo. Haga de cuenta que es bendición, empieza a ser sanado. Y cuando uno está estresado, cuando uno tiene miedo, preocupado, enojado, lo que sea, es lo contrario. Entonces si yo empiezo a ser agradecido, hasta mi cuerpo físicamente va a cambiar. Y por consiguiente, obviamente, si cambia el cuerpo, también va a cambiar mi alma y mi espíritu. Pero es algo que tengo que llegar a entender. Entonces la necesidad que haya, el problema que sea, nada más es ponerlo delante de Dios, pero dándole gracias, que lo va a hacer. Realmente le tengo que dar gracias, creyendo y teniendo fe, que lo va a hacer. Y usted lo va a ver y usted se va a acordar del Señor. ¿Ves? Vamos a orar y yo espero, solamente Dios sabe por qué esta